Blanca Velar, senadora, ¿cómo te va? Muy bien, Enrique, buenos días para vos, para quienes te acompañan y un saludo a la amable audiencia. Estamos con Sara Moreno y Javier Panza. Bueno, Blanca, acá aclaro para lo que hubiera lugar en derecho que yo 1.000.000% te apoyo, pero 3.000.000% en tu idea de restablecer la normalidad científica y astronómica en el tema de la hora. Pero me encantaría saber cuál es la situación, porque hablamos con el concejal Armando Rivero del PLRA de Caguazú. Aparentemente hay un movimiento muy grande municipal para apoyarte y apoyarle a la otra gente que está con esa línea. ¿Cómo viene la mano? Y yo creo que más temprano que tarde, como dice una remanida frase, va a tener que resolverse ese tema. Se cometió un error, advertimos que se estaba cometiendo un error y hemos luchado para que ese error no se consume. Hemos tratado de poner todos los argumentos que explican las razones por las que no hay una sola razón válida, Enrique y amable audiencia, por el cual tenemos que someter al sacrificio a la gente de levantarse todos los días de madrugada, cuando se puede esperar que claree para levantarse, que eso es lo que es saludable. Y tiene muchos otros beneficios. Yo ayer en la exposición de motivos que puse en la ley, en el pedido en el proyecto de ley que presentamos, puse el énfasis en la cuestión sanitaria, en la salud, el ritmo circadiano del que no hemos hablado, del que ya advertimos la vez pasada y ahora y nunca hemos hablado. Se refiere al reloj biológico del ser humano y es importante cuando se esfuerza por tiempo prolongado levantarse a oscuras todavía, se altera eso y eso tiene un enorme impacto en el ánimo, en el sistema inmunológico, en el sistema metabólico, en las energías del ser humano. La naturaleza es tan sabia que eso está así organizado. ¿Cómo eso vamos a ignorar? Y vamos a forzar a nuestros hijos de 5 años levantarse 2 horas antes de clarear, porque tenemos que prepararle, forzarle que desayune antes de irse a la escuela. Y entran a las 8, es cierto, pero las 8 es tempranísimo. Las 8 es tempranísimo, las 8 es súper temprano, está empezando a amanecer. Porque las 7 y 7 y 10, ahora hoy 7 y 8 va a salir el sol. Dentro de un mes va a salir 7 y 40. Así mismo. 7 y 40. Entonces, no se puede. Esta hora es un capricho ridículo, y voy a decirlo así, que no se sostiene. No hay ni una razón, dígame una razón válida, que no sea el deseo de tener 1 hora más de luz solar a la tarde de una minoría de personas, pero el campesino trabaja de mañana. Se va a la chacra de mañana, produce de mañana, de tarde ya no. Y la mañana se les acorta. Ayer me llamó un campesino, un colega de San Blas, distrito de Concepción, y me dice, da el apoyo y ruega que me dice, anda y cuaiti, le dije, pero ñañona y nota, le dije, ñañona y nota, ñamoita la debate, pues, ya razonada, estamos hoy hora anterior, dijo, no, llegué a hoy, no puedo entender, le digo, pero no hay cuaiti, le dije, pues, me llamaron docentes de todo el país, ayer me visitó el concejal de Coronel Oviedo y una concejala departamental de Caguazú, donde me dice, no, es invivible, tienen que entender que esto no se puede. Me dicen, Coronel Oviedo, no tenemos luz, no tenemos transporte público, y los niños y jóvenes se desplazan cuadras en la ciudad, pero cuadras enteras en plena oscuridad todavía, de noche. ¿Qué sentido tiene? Decime, Enrique, ¿qué sentido tiene? No, voy a agregar acá una cosa. Yo diría que es hilarante, picante, pero me parece que hay que agregarlo para que se entienda el punto. Blanca, vos recordarás
en el lamentable debate que hubo para que imponga esto el amigo Sebastián García. Eh, Acá dijimos que esto era una cuestión de oligarcas y de élite. Y lo dijimos con mucha claridad, lo dijimos en forma indisimulada, digamos. Y yo ayer en la conversación que estábamos teniendo con Javi también lo volví a repetir porque el viernes tuvimos la conversación en ABC TV con Armando Rivero, el concejal. Sí. Y te estoy diciendo todo esto porque ayer hubo una confirmación inesperada, inusitada, llamativa, hilarante, de Lizarela Valiente, que resulta que explica que ella, la encuesta donde toma decisiones es En un club. en su club, Sajonia. Y entonces, encuesta entre paréntesis, una encuestrucha, una encuesta carapé, una consulta en una ronda de café de 4 oligarcas sentados bajo el árbol mirando el río. No sé ni si café. Y entonces vos decís, esta gente, o sea, por esto tomaron la decisión. Pero bueno, entre paréntesis, aquí en este programa se legalizó. No se puede legislar en contra del sentido común. La legislación se hace en función a los intereses de la patria, a un sentido de humanidad, al uso del sentido común en primer lugar, pero sobre todo la ciencia. No se puede. Yo he trabajado y todo lo que pensaba pusimos en un papel con la ayuda de un profesor del MIT, profesor de física, de astronomía, un ingeniero paraguayo que estudió en MIT, fue docente en MIT, él me ayudó, hicimos ese cuadro donde está la presentación que yo hice en PowerPoint en la sesión. Nada de lo que se puso allí se pudo analizar porque ellos ya tenían, y llegó el año pasado al colmo en el que un compañero me dijo, mira Blanca, tenés razón, pero voy a votar en contra. No va a ser, qué bárbaro. Así es que esto, no hay una sola razón que justifique seguir sometiendo al pueblo paraguayo a este sacrificio donde los más desfavorecidos tienen un mayor sacrificio, es mayor para ellos, porque ellos, te preguntaré el día que haga frío, tienen que levantarse, salir a la calle, llevar a sus hijos, exponerle en plena oscuridad para que vayan a la escuela. Y me dicen que empiecen nomás más tarde, pero eso desarticula toda la... En el colegio y luego ir a la actividad laboral. Definitivamente, Claudio, es un cambio total y también teníamos que replantearnos, ¿verdad?, por qué empezar todas las actividades tan temprano, siendo que otros países, como bien mencionaba nuestra
después al colegio, y en otros casos, recordarás vos, Sí. se atrasaba el inicio de las clases porque era época de cosecha. Claro que eran Pero otros fíjate tiempos, que- pero fíjate era que- así. Fíjate que cuando se cosecha el algodón, en la hora en el meridiano paraguayo, por decir GMT-4, tenés un buen tiempo porque amanece temprano, pues en verano. Sí. 5:40 ya está totalmente claro en verano. Y Sí. ese es un tiempo precioso en el que ya se aprovecha. Incluso el campesino se va al campo y trabaja hasta las 8, ya trabajó casi 3 horas y ahí viene a su casa a desayunar. Exacto, porque Y tiene un le poco... rinde la mañana porque mucho tiempo antes empieza la claridad. La verdad que si yo voy a hacer lo que a mí me gusta, voy a proponer una sola hora que sea el meridiano GMT-4. Sí. Pero entiendo que al tener Paraguay 14 horas de luz solar Claro. en verano, es razonable que usemos otro meridiano para aprovechar esa luz solar y tener un día más extendido. Claro, y con respecto Entonces, a esa... estoy de acuerdo con que se utilice porque es tolerable en Sí. verano. Para agregar un poco esos elementos que te decía, Sí. porque es cierto, era levantarse temprano pero poder aprovechar la luz solar, o sea, no cosechar en la oscuridad. Y Así que mismo. después permitía otra vez a otros quehaceres, a ver, ojo orambosá, o putu uimi, o piu la cocuepe, ¿verdad? Así mismo. Nosotros todavía formamos parte del sector primario que trabajamos la materia prima, ¿verdad? Por un lado. Después nos encontramos, es cierto, otro extremo que la gente también plantea, senadora, dicen, ¿por qué no revisamos? O sea, es decir, a la tarde, es cierto, oscurece más tarde, lo que nos permite un poco llegar a la casa todavía con claridad y demás, seguridad en el transporte público, circulación y demás. Y mirando un poco, los mayores robos se dan o asaltos se dan a la mañana temprano, tipo de madrugada, Sí. o a la tardecita. Entonces nos encontramos con dos vertientes, senadora. Unos dicen, claro, ustedes hacen una mirada solamente citadina, y otros dicen, bueno, pero ¿y la zona interior del país? Mi pregunta es, ¿qué elementos se tienen que usar para determinar cómo se debe fijar realmente la hora basada en esta experiencia que tenemos ahora? Y los elementos más importantes es acompañar la rutina de las familias en el cumplimiento de su trabajo, estudio, servicios y otras tareas. Ese acompañamiento, estar acorde con eso y con las horas del inicio de esas actividades es fundamental. Y para eso mucho más importante es tener claridad al amanecer. Y sobre todo por razones de salud, ¿verdad? En invierno no más luego oscurece antes. Siempre va a oscurecer antes. ¿Por qué? Con cualquier uso horario, la luz solar va a ser más reducida. Claro. Menos de 11 horas da la luz en el invierno. Entonces, naturalmente va a ser diferente que en la época del año en que dura 14 horas. A las 6 de la mañana está absolutamente claro ya en verano y oscurece a las 8 de la noche. Son 14 horas de luz. Y en invierno no es así toda la vida. En invierno a las 5 oscureció. Entonces, como llega el invierno, vos no querés tener luz hasta un poco más tarde, entonces sacrificás a toda la población, a todos los niños de esta patria para que se levanten de madrugada, Pico. No tiene sentido, no tiene sentido. El costo de eso es demasiado alto. El costo para tener el tiempo para mirar el atardecer, para lo que hacen, es un costo demasiado alto, le sacrificar a los niños. No hay una sola razón que justifique que por tiempo tan prolongado tengamos que todos los días levantar. Fíjense que tenemos que levantarle a los niños, despertarles, tenemos que vestirles, tenemos que prepararles para que se vayan a la escuela, tenemos que forzarles que desayunen y lleguen a la escuela, y todo eso tienen que hacer antes que esclarezca, porque tienen que llegar a las 7 de la escuela. Hay una razón que puede explicarme semejante atropello. Y no solamente eso, al niño citadino que se va con su mamá, y el niño del campo, el que tiene que caminar por un sendero donde no hay luz para llegar a su escuela. Claro que no va a caminar, va a esperar que aclaree para salir de su casa. Entonces va a llegar a la escuela a las 8, 8:30, y los días fríos va a llegar a las 9 y va a salir a las 11.
¿A quién le perjudica? El conocimiento profundo de la realidad hace falta para tomar decisiones. Mirar solo un ángulo de la realidad no alcanza para tomar decisiones que afectan la vida de la gente, de los ciudadanos. Por eso con esta ley se cometió un error y porque había un fanatismo de la gente que promulgó. Y Enrique dijo en el inicio de esta entrevista el nombre de una persona que llegó al insulto personal a quienes se oponían por el fanatismo que tenía cuando estaba como legislador. Así es que esto se tiene que corregir. Es un absurdo y va a ser algo inaguantable dentro de un mes en el país la protesta que va a existir. Esa es la verdad. Su acción en particular va a ser presentar un proyecto de ley para derogar sencillamente, senadora, ¿o cómo va a ser? Donde, propongo una ley donde se vuelve al sistema anterior. ¿Usted habló con alguien del Ejecutivo sobre esto, senadora? No sabe cuál sería la... Con alguien del Ejecutivo no hablé. Lo que sí hablé es ayer con un senador oficialista, de Erlis Maidana, que me dijo, sí, Blanca, tenemos que derogar, a mí me piden todos. Y él era uno de los que votó a favor del cambio. Ah, mira, Erlis Maidana podría retroceder. Erlis Maidana es ya un referente importante que está a favor. Y yo todavía no pude hablar con el presidente porque estaba él ocupado. Ayer me fui, tenía gente, yo ya tenía mi hora de reunión. Después de la mesa directiva quise hablar con el presidente del Congreso. Yo voy a hablar con el presidente del Congreso al respecto. Y voy a pedirle su apoyo. O sea, Blanca, vos acabas de mencionar un tema que a mí me importa mucho destacar. Me importa mucho destacar por una razón que no tiene que ver con la hora, pero sí voy a aprovechar la gentileza tuya para mencionarlo. Acá se votó contra viento y marea y contra la ciencia. Y se votó contra la ciencia y contra el pueblo. Y cuando digo pueblo, yo no estoy hablando solamente del campesino pobre, no. Acá estamos hablando de todo el aparato agropecuario paraguayo, ricos y pobres. Y no solo del aparato agropecuario paraguayo, o sea, contra la ciencia, contra el aparato productivo nacional. Se votó así porque esto vino incentivado, mi querida Blanca, por una organización no gubernamental que se llama Initiative Use Time, no sé qué. Y esto fue firmado a tambor batiente por interesados en, no sé si obtener algún reconocimiento de esta ONG. Así de simple es. O sea, no hay ningún misterio cuando, digamos, un grupo de gente atropella la razón, atropella el bien común, atropella el sentido común. No hay ningún misterio en saber por qué se hace. Y se hace porque hay un incentivo. Y eso es lo que pasó acá. Perdón, mi querida Blanca, pero tenía que decirlo. Me sorprende. ¿En serio? Me sorprende, o sea, pero puede ser, sí, me sorprende realmente. Una pena. Les agradezco mucho la oportunidad, Enrique, no, a vos sí que seguir a vos hablando de este tema y vamos a seguir peleando por el imperio de la razón y por hacer lo que más conviene a la mayoría.